Esto es Contacto de Verano y nos acompaña Lourdes Flores. Un tremendo honor para nosotros estar aquí para hablar de todos los temas de los que hablábamos con Alberto y más. Porque qué verano el que nos ha tocado, Lourdes. Vaya, hemos arrancado, terminamos un año difícil y no hemos comenzado todavía con un año muy tranquilo. Vamos a ver cómo termina. Empecemos por el primer tema que desató polémica a final del año pasado, que fue el pedido de vacancia. Tú diste tu opinión en ese momento con respecto a la posibilidad de vacar al presidente por estos asuntos que no habían quedado claros. ¿Sí? Y esto llevó a que muchos especulen que luego vino este trueque por el indulto. Hay gente que dice que no fue así, hay gente que dice que ha habido un toma y daca. ¿Cómo ves tú esta situación? No se puede negar que la percepción es esa. ¿Fue la realidad? O sea, ¿realmente usted tomó de daca o el presidente que tenía en mente el tema del indulto aprovechó esta circunstancia y dijo ahora o nunca? Y el sector fujimorista, kenjista o albertista que tomó la decisión de respaldar la vacancia dijo esta es la prueba necesaria para que finalmente lo recibamos. Lo cierto es que se produjeron los dos hechos y que a los ojos de la ciudadanía no creo que cayó bien. Me parece que eso ha dañado una decisión con la que yo personalmente no hubiera estado de acuerdo. Yo soy defensora del tema del arresto domiciliario, pero es una opinión personal que no tiene más importancia, pero que quizás en otras circunstancias pudiera haber tenido más aval y más respaldo, ¿no? Alberto de Belaúnde hace un rato nos decía que él hubiera estado de acuerdo incluso con la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori si es que los móviles hubiesen calzado dentro de lo que él considera como estrictamente humanitario. ¿Tú piensas lo mismo? No, a ver, yo ¿Hubieras dado un indulto humanitario a Alberto Fujimori? Yo quiero decir nuevamente a título personal que yo hubiera luchado porque se diera el arresto domiciliario, que me parecía que era una solución más práctica, menos complicada, menos conflictiva, podía ser una norma general, pero es una opinión personal que no tiene ninguna importancia. La decisión le correspondía al presidente de la República y la ha tomado. Por tanto, es el responsable de defender esa decisión, demostrando, primero, las razones médicas debidamente sustentadas, porque las va a tener que presentar ahora en la Corte, en la Comisión, en la Corte Suprema, donde van a discutir el tema, la legalidad. Por ejemplo, en el caso Pativilca va a tener que demostrar si ha cumplido el tiempo. O sea, hay una serie de controles que ahora vienen que no necesariamente traerán abajo el indulto, pero que no dejan de ser mecanismos de control frente a los cuales el gobierno tiene que demostrar que la decisión que tomó estuvo bien sustentada y tiene un asidero legal y constitucional. Es una responsabilidad de quien tomó la decisión demostrar que eso ha ocurrido y yo espero que eso se pueda hacer. Ahora, es verdad que el presidente... Lo cual no le quita todo el mare magnum y todo el problema político que estamos analizando, ¿no? Pero me queda claro, pero en lo jurídico por lo menos encajamos ahí esa opinión. Ahora, es cierto que el presidente Kuczynski a través de su bancada intentó legislativamente lo del arresto domiciliario. Y la alternativa no prosperó, buena cuenta, por la falta de votos del fujimorismo. No, evidentemente no quisieron esa solución. Y yo lamento mucho, ya es un if, ¿no? Si hubiera sido, ya no tiene ninguna importancia. Es una iniciativa de Vieira que acababa de salir de Ganamos por el Cambio. No tiene ninguna importancia, no deja de ser una opinión personal, pero creo que era una solución práctica que permitía que el señor Fujimori saliera de la cárcel, fuera a su casa, iba a tener ciertas restricciones, pero podía estar en un ambiente de tranquilidad, de calma, recuperarse. Era un mensaje general que seguramente aplicable a otras situaciones, no hubiera tenido todo este rechazo, no hubiera tenido todo este movimiento internacional, pero en fin, ya está tomada la decisión. La decisión está tomada y ahora toca que de alguna manera el presidente y el gabinete que creemos mañana va a juramentar navegue pues a través de estas aguas que están bastante encrespadas. Y para mí, Mijael y amigos, lo más importante es que este tampoco se convierta en el tema único de la agenda. A ver, tomada la decisión, uno puede tener un punto de vista a favor o en contra, le corresponde al presidente y a su ministro de Justicia, que entiendo se ratifica, Enrique Mendoza, defender esta decisión y hacerlo con la mayor solvencia posible y, como es lógico, respetar las decisiones que pueden venir de las instituciones, Corte Suprema en concreto y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En lo político, pondrá a venir todos los juicios, yo como peruana no quisiera seguir viendo esta polarización en que uno ve que claramente hay sectores interesados en llevar agua a su molino, lo cual es natural en política, pero no es lo deseable para el país. ¿Cómo lo evitamos? Muy buena pregunta. En primer lugar, si yo quisiera hacer un análisis un poquito más allá del indulto vacancia, digo, producido el hecho, ¿qué cosa es lo que creo que podría pasar en el Perú? Que comenzáramos a vivir una nueva etapa de la transición democrática en el país. Cuando en el año 2000 cayó el presidente Fujimori,
Claramente lo que se construyó fue un escenario político basado ¿en qué? En el antifujimorismo, dentro del que yo estaba. Yo había sido una crítica muy dura de los 90. Claro, un escenario dialéctico. Así es, punto, donde lo que se creó es una fuerza y un fujimorismo muy disminuido porque lógicamente arrastraban la dictadura y la corrupción. Ese grupo humano se fue reconstituyendo, con 30% de los votos obtuvo la fuerza que tenía en el Parlamento, pero la dicotomía, la polarización siguió siendo lo dominante. Tan es así que el señor Kuczynski gana las elecciones más que por sus votos, por el anti-fujimorismo. Un trabajo reciente de Fernando Tuesta y una serie de estudiosos lo demuestra con toda claridad. O sea, lo que lleva al señor Kuczynski a ganar no es quienes votan por él, sino quienes votan contra Keiko. Muy bien. ¿Esa es la polarización con la que debemos vivir eternamente? ¿O la reaparición, nos guste o no nos guste, las circunstancias que se han dado de Alberto Fujimori, a quien hay que pedirle primero que a nadie la mayor responsabilidad de no convertirse, pues efectivamente, ya comenzó a tuitear, pero cuidado con los mítines y las marchas y el baile del chino, o sea, eso sería pues la muerte en favor, digamos, la peor inconducta frente a quien le ha dado esta libertad. Además, Crucidad por menos regresó, ¿no? Por eso, entonces, pero en fin, pero de todas maneras no podemos negar que este personaje ha reemergido en la vida política. Entonces, digo yo, ¿no es esta una oportunidad para construir un escenario de menos polarización? Podría serlo. Si el fujimorismo primero entiende su rol. Ahora, en este ahí escenario cada uno de menos polarización, te pido que me des tu opinión con respecto a cuál es el rol que crees que debería jugar el fujimorismo y el nuevo gabinete, que de hecho va a tener un rol totalmente fundamental, ¿no? Para que esos, primero, si somos conscientes que de alguna manera estaríamos en capacidad, no digo que eternamente, pero por lo menos de reconstituir una relación política en la que salgamos de esta polarización, en la que, me incluyo en primera persona singular, yo también estuve claramente en el eje antifujimorista cuando cayó Fujimori y hemos sido fuerzas políticas que de alguna manera hemos combatido eso muy bien. Hoy hay un escenario nuevo. ¿Qué cosa le toca? Al fujimorismo, en primer lugar, tomar conciencia de su responsabilidad. Lo harán juntos, lo harán divididos. Un sector más proclive a tender puentes al gobierno ayudará a que el sector más radicalizado se vuelva menos radicalizado. Hay que verlo en acción, hay que ver qué pasa. ¿Jugará en eso Alberto Fujimori un rol? Me imagino que sí. Por lo pronto yo digo que algunos, ayer o antes de ayer en una entrevista, alguno de los enqueñistas pedía que a ella, una congresista, que a ella le gustaría tener a Alberto Fujimori una suerte de consejero. De líder espiritual, dijo. De líder espiritual, consejero espiritual, creo que es la palabra. Muy bien. O sea, creo que y simultáneamente hoy día he visto a 3 o 4 escuderos de Keiko salir a decir de ninguna manera que es la lideresa. No, más bien que respete la... Así es que más bien Fujimori, ¿no? Muy bien, yo tampoco quiero un fujimorismo hecho añicos, tampoco quiero eso, no creo que le hace bien al país porque es una fuerza que finalmente ha obtenido un respaldo parlamentario y no nos interesa que se convierta en un archipiélago disperso, pero sí creo que deberían haber aprendido de la lección, que esta intemperancia, que esta vocación de sacar adelante una vacancia porque se me presentó la Virgen y entonces empujo el carro y paso por encima, eso ha sido fatal. Entonces, un fujimorismo que sin perder su rol opositor sintiera que puede acompañar en los próximos 10, 12, 18 meses una pequeña agenda sería importante. Van a tener a su vez una confrontación interna que es innegable, no digo que para la ruptura, pero sí porque el gobierno creo que tenderá puentes en algunos momentos con un grupo. Y que ¿Crees que estos puentes deberían llegar al gabinete? Cuando me hablan de esta pequeña primavera, 18 meses. No, yo tampoco. ¿No? Tampoco creo en la tesis de Vargas Llosa, y ayer que lo he oído a Toledo, que ahora el señor Kuczynski se ha entregado al fujimorismo, que es el mascarón de... Pero eso tampoco es cierto. Eso me parece una exageración. Nuevamente, no salimos de la polarización y de nuestros antis, no. Pero es evidente que la realpolitik podría llevar al gobierno en ciertos casos a buscar un respaldo de parte del fujimorismo y veremos si el fujimorismo responde disciplinadamente o no. Insisto, yo no quiero un fujimorismo hecho añicos, eso creo que no sería bueno para el Perú, pero sí es una reflexión para el fujimorismo que aspira a ser gobierno, que tiene legítimo derecho, y estoy saliendo de la polarización, a decir quiero ser un actor determinante, a jugar responsablemente. Eso es la parte del fujimorismo. Ahora vamos al gobierno. Y antes de entrar al gobierno, y a quienes integran el gabinete, te pregunto directo, si te convocasen para formar parte de este nuevo gabinete, ¿aceptarías? No por razones primero personales, porque yo vivo de mi trabajo y tengo una cosa muy pequeñita, entonces yo así 24 horas ponerme al servicio del gobierno tampoco es posible. Y en segundo lugar porque cualquier decisión para un pepecista tiene que ser una decisión institucional. Esto es algo que quizás el señor presidente y la primera ministra, que creo que han hecho esfuerzos de convocar, quizás todavía no han visto como una alternativa, que es un trato más institucional. Se han buscado a personalidades diversas. De modo que lo personal esto no pasa por nosotros.
y hasta te diría que es posible que puedan haber algunas personalidades cercanas a nosotros que han sido convocadas y de momento han considerado que no debían formar parte del gabinete. Pero esto institucionalmente, o sea, es una... No, institucionalmente no se ha hecho nada. Fíjate que tuvimos una conversación con el doctor Bedoya y con el presidente y la primera ministra, conversación en la cual en ningún momento se habló de nada. Después sé que han habido algunas llamadas, alguna gente cercana, y está muy bien porque creo que todas personas de valía que por distintas razones personales han considerado que no era el momento. Yo espero que mañana se produzca lo que se viene anunciando, una renovación parcial del gabinete, hasta cierto punto mejor, pues porque también volver a pasar la cuestión de confianza era todo un problema enorme. Entonces, de modo, yo tengo confianza en Mercedes Arauz, me parece que es una mujer inteligente, la he visto serena en el diálogo que hemos tenido. Hay quienes dicen que se ha desgastado por esta situación. Bueno, ha cumplido su rol de primera ministra, de poner la cabeza, de ponerse al frente, y yo tengo confianza que puede ser para ella un lanzamiento. Va a conformar un gabinete un poquito más amplio, no tampoco enormemente, porque incluso entiendo que ha buscado partidos y hay partidos que le han dicho que no, Alianza para el Progreso, alguien de Acción Popular, en fin, no sé si algún militante aprista eventualmente pudiera ser parte del gabinete o no, pero es un poquito más amplio. Pero no importa tanto cuánto más amplio es. Tú me decías cómo salir de la polarización. Una de las cosas que yo creo que el gabinete tendría que tener es 2 o 3 temas centrales. Que ponga en agenda. Que ponga en agenda. ¿Hablas de temas centrales políticamente o de políticas públicas ya más de bien políticas públicas y evidentemente el tema de la reforma política también, porque si eso viene unido al contexto de la corrupción, del abayato, es un buen momento para, por ejemplo, abordar el tema del financiamiento de la política y hacerlo de manera radical, tajante, cortar todo financiamiento privado, hacer que el Estado se ordene en las finanzas para apoyar a los partidos organizados. Ya se han avanzado algunas leyes. O sea, es el momento de tomar, ojalá quisieran ir hacia el Senado. Es decir, ahora, es un buen momento para abordar la agenda política también. Ese es un tema. Sí, a mí me parece, y es un tema que me parece que no sería tan conflictivo, siempre juegan los pequeños intereses. Pero de hecho habría más consenso. Me parece. ¿Cuáles serían los otros 2? Yo jugaría por defecto profesional y porque además creo que es un tema que puede lograrse unión con el tema de la justicia en general. Primero porque creo que es un tema cercano a la ciudadanía, porque cuando hablo de justicia puedo hablar, por ejemplo, de una reforma a fondo de la justicia de paz para ayudar en los temas de alimentos, por hablar de algo que tiene que ver con la madre, con el niño, con la cercanía, pero también con la necesidad de ver cómo, por ejemplo, se nombran jueces a futuro. El presidente puso en la agenda el tema del Consejo de la Magistratura. No era un buen proyecto de ley, pero el tema era bueno. Entonces, dentro de la agenda... Para quienes nos ven, la forma, perdóname que te interrumpa, en cómo se nombran los jueces es un poco esotérica, ¿no? Hay representantes de colegios profesionales que estoy seguro tienen la valía profesional, técnica de cada una de sus áreas de especialidad, pero para nombrar jueces no necesariamente es Como creo que es un debate abierto y no vamos a votarnos ahora en ese tema técnico, yo, por ejemplo, pensaría que podríamos tener hasta una reforma constitucional para ir a una especie de escuela de jueces como tiene Francia, digamos, preparar una carrera judicial. Yo siempre pienso que uno tiene que comenzar abajo, por la justicia de paz, y arriba, tocando la Corte Suprema y moviendo a los señores jueces supremos para que asuman la responsabilidad de ser rectores en el tema de la justicia. Pero en fin, esa es una agenda que quedó incluso inconclusa con el famoso Seriajust. Pero tú me preguntas un tema, yo creo que abordar el tema de la justicia, no solo dándole más recursos, que el gobierno se los ha dado al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque como es un tercer poder del Estado, que no toca finalmente los intereses políticos más directos... Es como fortalecer el tercer partido que de alguna manera tendría que ser árbitro puede generar un consenso. Entonces, el fujimorismo, en lugar de pensar cómo me tumbo a los magistrados del Tribunal Constitucional para ver cómo meto a los míos y cómo... ¿Por qué no contribuye con serenidad? También sería una forma de reivindicación frente a la interferencia y control que en los 90 hicieron del Poder Judicial. Podría ayudarse hoy día el ministro de Justicia a liderar algunos cambios en materia de justicia. Por ejemplo, pongo ese ejemplo. Y si tú me permites uno tercero, el agua. Porque creo que es el lugar en el que el presidente de la República puede estar cerca de la gente, con su cajo inaugurando agua. Si Techito lo ayuda a inaugurar casas también, enhorabuena, porque necesitamos un presidente que recupere credibilidad de cercanía con la gente. Estas son que la ha perdido, ¿no? Me parece. Ah, no, claro. Yo creo que el segundo debut de Meche, digamos, como gabinete, tiene que venir acompañado de una enorme dosis de acercamiento a la población para recuperar credibilidad y confianza. Porque ya sabemos que su partido está debilitado, que han perdido votos en el Parlamento, que seguramente va a tener que negociar con uno y con otro, tarea de la primera ministra. Pero necesitamos un presidente de la República que con mucha humildad, además del reconocimiento de la forma errónea como transmitió sus mensajes poco claros,
hoy se acerque a la población. Tiene que acercarse mucho más y tiene tiempo. Todavía estamos lejos de las elecciones, estamos apenas a 1 año y medio, entonces hay mucho tiempo para poder trabajar. Y justamente el gabinete va a jugar un rol de pinza fundamental en este caso, y justo quería invitarlos a ver quiénes son los ministros que se van a quedar en el gabinete, que son, les decíamos, Claudia Cooper, Yufra, Bruce, Choquehuanca, Mendoza, Wexler, Aljovín, Galarza, el general Romero, que acaba de asumir, y Alfonso Graus. ¿Crees que del gabinete que sale, esta es la conformación correcta de lo que debió quedar? En la lógica de lo que ha ocurrido, está renovando, digamos, un tercio, un poquito más de un tercio, me parece, del gabinete. ¿Cambiarías alguno? No, porque creo que son personas que están en el perfil del tipo de gobierno tipo de gabinete que se está haciendo. Lo importante no es tanto el cambio de nombres cuanto esta agenda. Yo creo, nosotros le insistimos mucho al presidente en el diálogo en eso, o sea, es muy importante 2 o 3 temas para que hayan puntos de encuentro. La palabra reconciliación es muy linda, es muy humana y es maravillosa, pero puede ser una palabra vacía totalmente de contenido si no se traduce en algunos acuerdos puntuales. Ahora, para un ánimo común, ¿no? Traducir en la práctica estas, digamos, reformas políticas que podrían colocar al país en una agenda que aleje la discusión del eje de bipolaridad en el que andamos imbuidos, hay que hacer política, porque no solamente es tener la idea de atacar por aquí el tema de los jueces de paz y atacar aquí a la Corte Superior, sino es traducir esto a la población a través de política pura y dura. ¿Le parece y que al presidente de la República se le vea cerca? Pero ¿le parece que en el gabinete hay miembros que puedan acercar al presidente a esa política que claramente le ha faltado? Porque si algo le ha faltado a este gobierno han sido reflejos. Bueno, Bruce es un hombre que lo puede acercar, porque si Bruce desarrolla con la eficiencia que lo hizo en la época de Toledo, un programa que era estupendo porque tuvo el mérito de construir casas, poniéndose el techito, ¿no es cierto? Y apareciendo él sin que al Estado le costara un centavo. O sea, el modelo era fantástico. La banca privada financia, pero el gobierno aparece otorgando la obra. Entonces, era un buen modelo. Si eso se puede multiplicar, si la reconstrucción vuelve a mostrar un equipo de gente de trabajo cercano, yo creo que eso generará cercanía. Si a propósito de la desgracia que acabamos de vivir en Pasamayo, el ministro de Transportes, que entiendo que Yufre es un hombre muy ejecutivo, se impone la meta realmente de poner orden, comenzando por el proyecto que quiso hacer de la Autoridad de Transporte, hablando de Lima, pero que vale para tantos temas a nivel nacional, entonces habrán temas en que la ciudadanía volverá a sentir que hay un gobierno que se está preocupando por su vida cotidiana. Y entonces estos temas tan polémicos, que nos dividen tanto, tendrán su lugar, porque no digo que no se discutan y no le niego a la izquierda peruana el derecho de levantar esa bandera que cree que la unifica, pero a todos nos toca pensar que hay otra agenda más propositiva, más constructiva y menos polarizante. Eso es lo que yo quisiera ver para el Perú en los próximos 18 meses. ¿Cómo navegamos hacia eso, teniendo todavía las fauces de Odebrecht, de Camargo, de OAS encima, en donde todavía hay esta percepción de que en cualquier momento cae otro? Bueno, dejando en primer lugar que las instituciones hagan su tarea. Yo me he referido tanto al tema de la justicia porque pienso que es muy importante que de esta coyuntura el Poder Judicial y el Ministerio Público salgan fortalecidos, y lo saldrán si es que los dejamos hacer su tarea. Obviamente, si el fujimorismo nuevamente no amenaza, no tiene una espada de Damocles sobre el fiscal de la Nación, sino confía en su tarea y deja que hagan su tarea, porque ellos entonces en la cancha demostrarán cuán responsables y cuán comprometidos están con la tarea, y lo que surja de la verdad, fruto de los análisis, será lo que tenga como consecuencia, tendrá las consecuencias que deba tener. Hay un televidente que nos está haciendo una pregunta por Twitter, y es para ti, y nos pregunta lo siguiente. Te dice: señora Lourdes, su partido fue invitado a conformar el nuevo gabinete de la reconciliación y si aceptarían. Nos decías que hubo conversación y tal, pero... Cuento con toda claridad. Sí. En el diálogo muy grato y para mí muy revelador, porque vi un presidente muy sereno que tuvimos con el doctor Bedoya, la primera ministra y el presidente, no hubo ningún planteamiento. No ha habido ningún planteamiento institucional, que es la forma como nosotros normalmente reaccionamos. O sea, si hubiera habido algún planteamiento, que creo que no lo ha habido con nadie, no sé si con otro partido, con nosotros no. Entiendo por distintas conversaciones que algunas personas, 2 o 3, han sido sondeadas o se les ha planteado a título personal, ¿no? Y por distintas razones esas 2 o 3 personas cercanas han declinado participar del gabinete. Pero entonces quiere decir que sí ha habido una búsqueda de algunas personalidades y cada cual seguramente ya por razones personales ha decidido no hacerlo. No ha habido ningún acercamiento institucional, formal, porque además me parece que es el estilo del presidente, ¿no? O sea, ellos no tienen ese trato institucional. Yo no sé si habrá una tercera o cuarta etapa en el gobierno, que probablemente la pueda haber,
Y es posible que en algún momento sí el presidente sienta la necesidad de tender puentes un poco más institucionales, circunstancia en la cual habría que analizar las cosas. Ahora me parece que ha buscado personas, creo que ha tratado de abrir un poco la cancha, trayendo quizás algunas personas de otros grupos o cercanos a otros grupos. Está muy bien, hay que dejar que ese gabinete actúe, pero sobre todo hay que pedirle que tenga una agenda. Ahora, me parece que eso es lo central. En este contexto, por ejemplo, el congresista Gilbert Violeta está voceado para ocupar la cartera del MIDIS. Aquí la pregunta no solamente te la hago con respecto a si consideras que es la persona idónea para este cargo, sino que, ¿qué opinas de que el gobierno esté utilizando a los congresistas que tiene, que son cada vez menos, para cumplir un rol ministerial? Porque se está quedando literalmente sin bancada. Creo que la primera reconciliación que en ese caso se está tratando de hacer es con su propio partido. Con el espejo, de repente, ¿no? Con su propio partido. O sea, creo que es el guiño necesario a las bases partidarias. Vamos a probarlo. Violeta ha sido un hombre muy cercano a PPK, es una persona que ha trabajado muy cerca de él. Creo que se sentía, aunque se le nombró vocero, creo que no se sentía pues en el lugar que merecía por su trabajo. Vamos a probarlo. Si el presidente, vamos es una expresión, digo, el presidente que seguramente le quiere dar esa oportunidad. Creo que es un guiño al propio partido. Veamos cómo actúa el partido. Ese partido, aún disminuido en su fuerza, tiene también que demostrar que es un soporte para el gobierno. Y si él, tú preguntas, él puede ser un operador político importante, podría ser. Un operador de cara a la política. Y a la población, ¿no? Grande. Me quedan 5 minutos y quiero por un ratito a dejar la bulla, la tormenta que ahora todavía nos está sacudiendo. Y quiero preguntarte por ti. Por mí. ¿Qué vas a hacer políticamente? ¿Vas a volver a entrar a la cancha? No. ¿Postular a una alcaldía, a la presidencia? No, te agradezco mucho la pregunta. No. Yo el día 10 de abril del año 16, o sea, al día siguiente de las elecciones, 11. El día siguiente, ¿no? Santo Madre. No sé, fue 10 o 11, pero al día siguiente, después del pésimo resultado que tuvimos, dije, creo que he cumplido un ciclo en mi vida. Y puse por escrito en una carta que le entregué al doctor Bedoya, mire usted, yo le agradezco, esta es mi vida, he entregado toda mi vida, pero considero que ha acabado un ciclo. Y cuando digo un ciclo no es que no voy a seguir en la vida política, pero un ciclo electoral. En otras palabras, en principio, porque la vida siempre puede cambiar cosas, pero yo consideraría que yo ya no debo ser candidata a nada. Pero sí quiero muy intensamente apoyar lo que acabamos de hacer. Durante todo un año nos hemos pasado tratando de poner en orden la casa y el Jurado Nacional de Elecciones se ha portado extraordinariamente con el partido. Sí, el Pleno del Jurado nos ha ayudado a resolver un problema interno que teníamos y hemos hace 3 semanas elegido una nueva directiva presidida por Alberto Bengolea que integran 4 dirigentes locales como vicepresidentes, una proveniente del Cusco, otro de Cajamarca, otro de Tumbes y el alcalde Rizzi de la Punta. Marisol Perestello es nuestra secretaria general. La directiva está integrada por jóvenes representantes de Lima y del interior. O sea, ha habido una genuina renovación de una generación política que tiene dentro del PPC. Ahora, mi tarea, ¿cuál es? Apoyarlos con toda sinceridad. ¿En calidad de una mentora? No me pongas así tantía, ¿no? Una hermanita mayor, ¿no? Una hermanita mayor que los acompañe, pero alguien que esté muy cerca de ellos en el sentido de brindarles todo lo que pueda, entre otras cosas de los errores cometidos para que no se cometan. Ahora, tú me decías que circunstancias extraordinarias que uno nunca sabe podrían, ¿no? Pero si nosotros hace 2 meses nos hubiéramos tomado un café y hubiéramos dicho que venía la vacancia, que indultaban a Fujimori y que el Perú iba a estar en donde está, probablemente hubiésemos pensado que alguien había tomado más de la cuenta, ¿no? Era difícil de creer que íbamos a terminar acá. Entonces, lo que esto nos recuerda es, primero, que las instituciones pues, la realidad política es tan cambiante. Y que efectivamente la política en el Perú va a ritmo Macondo. Entonces, si es que se dieran las circunstancias, ¿pensarías en ponerte la camiseta de nuevo? Pero prefiero pensar en lo que creo que hay que hacer como institución, porque conversábamos ahorita en el intermedio la importancia de los partidos. Y yo creo que nosotros, al haber pasado una crisis, nosotros hemos vivido una crisis muy profunda, hemos estado en un momento divididos, enfrentados, nos ha ido muy mal electoralmente las últimas. Entonces, estamos haciendo cuidados intensivos. Yo acabo de escribir un librito sobre la historia del partido, que se llama 50 años, es medio siglo de vida, y el deber de perseverar. Porque yo creo que habiendo salido este momento difícil, lo que tiene que hacer un partido como el PPC es tener metas de largo aliento. Y para eso necesitas tener una generación. Yo creo afortunadamente que quienes están en la directiva y un grupo muy grande de otros dirigentes que los veremos ahora en la cancha municipal, regional y en la vida nacional, nos dan la seguridad de un proyecto de largo aliento. Mi deseo más ferviente sería que, no habiendo alcanzado el poder bajo mi liderazgo en la década pasada, este grupo humano haga el esfuerzo, lo logre. Y hay que apoyarlos para que lo hagan, y hay que apoyarlos para que crezcan políticamente, porque creo que el Perú necesita eso. Y esa tarea es una tarea
muy gratificante, es una tarea difícil, es una tarea dura, titánica, pero creo que ese es el deber primero del Partido Popular Cristiano, y Dios dirá dónde nos toca estar, pero creo que hay que trabajar en ese sentido. Nos queda un minuto, pero hay una palabra que has dicho que me ha gustado, porque es poco común en los políticos, que es errores. Error. Sí, claro. ¿Cuál crees que ha sido tu error más grande como política? Bueno, el último ha sido bien grave. Porque yo creía firmemente... Ese está fresco, pero... No, pero es que es bien importante, porque fíjate cómo uno, a pesar que tiene experiencia y todo, ¿cuál fue nadie imagina que fue una locura tampoco. Yo imaginaba que después del desgaste individualista y la improvisación del humanismo, la gente podía mirar con simpatía la reunión de dos partidos. Y me equivoqué, lo confieso con toda idea, para comenzar, porque nuestro electorado le pareció tremendo. Hasta cierto punto ese error también me dio una satisfacción, y es que hay más mal que bien espacios políticos en la vida política. Creo que ese es un error bien grave. Y ha tenido un costo enorme para mí, porque yo más bien quería pasar el 16 mirando el 21. Chao, adiós, bye bye, se acabó. Otros, bueno, pues fallas en campaña, dicen algunos que no soy suficientemente clara, bueno, ya la lista es enorme, yo le dejo a mis críticos la lista que es muy grande. Pero a pesar de todos esos errores, si yo volviera a nacer, volvería a hacer política, volvería a militar en el PPC y volvería a pensar que la política es una tarea de largo aliento en la que hay que estar. Y eso es lo que me gustaría transmitir, porque precisamente esas pequeñas fallas, cuando tienes una ilusión, un ideal más grande, las superas y las pasas. Pues, ¿no? Por eso es que yo nunca he sentido con las derrotas ni amargura, ni tristeza, ni frustración, ni ganas de fastidiar, porque creo que hay ideales más importantes. Y ahora estoy ilusionada con lo que mi partido va a representar para el Perú, y les pido a todos que esos que nos han sepultado, que nos miren, que hay gente nueva, hay gente fresca que puede traer nuevas ilusiones. Bien, Lourdes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, Esto ha sido Contacto de Verano. Nos vemos mañana a las 11. No se olviden que viene el abogado de Alberto Fujimori.